Olis, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. En el día de hoy les vengo a hablar un poquito de una escritora un tanto polémica, digamos. Yo la verdad que soy una persona que hace años lee libros de romance y cuando empezó toda esta moda de recomendaciones por TikTok, yo empecé a investigar, empecé a buscar autoras, etcétera, etcétera, y encontré que mucha gente nombraba a Colleen Hoover. Pero, ¿quién es Colleen Hoover? Bueno, Colleen Hoover es una escritora estadounidense nacida en Texas. Tiene 45 años, está casada desde el año 2000 y tiene 3 hijos. Ella estudió en la Facultad de Trabajo Social y durante varios años ejerció su profesión, al igual que también fue maestra, y después, a partir del año 2011, empezó a escribir. Ella dijo que siempre quiso ser escritora, pero que hasta el año 2011 no escribió su primera novela, que fue publicada a principios de 2012, novela llamada Slammed. La verdad que se convirtió en una escritora bastante popular, pero a partir del 2020 aproximadamente fue que pegó literalmente el boom mundial, en donde prácticamente todo el mundo que lee romance la conoce a Colleen Hoover, más allá de que la haya leído o no, la conocen. En el año 2020, bueno, obviamente cuando fue el auge de TikTok, se empezó a crear esta comunidad llamada BookTok, en donde eran chicas recomendando libros, haciendo reseñas, nuevas escritoras, capaz independientes o con pocos seguidores, poco apoyo, comenzaron también a mostrar sus libros para atraer nuevos lectores. Su libro más conocido es Romper el Círculo, que fue publicado en el año 2016, pero gracias a las ventas en el año 2022 encabezó la lista de libros más vendidos. La novela cuenta la historia de una mujer llamada Lily Bloom y sus conflictivas relaciones con dos hombres que son el amor de la infancia de ella, llamado Atlas, y su esposo neurocirujano Riley. Este libro fue muy criticado porque la mayoría de gente opinaba que se romantizaba en la novela la violencia y el abuso que la protagonista sufría. Es importante destacar que la novela se vende como si fuese simplemente un romance o un triángulo amoroso, pero la realidad es que dentro de la novela hay detalles muy gráficos sobre la violencia física, verbal y hasta que recibía la víctima por parte de su marido. Para que se den una idea, hay hasta una escena de una violación. Y el mayor problema no es los temas que toca la novela. El problema es que si no te enterás por alguien que haga una reseña, por alguien que lo critique o lo que sea, no te enterás que dentro del libro están esas escenas fuertes porque no hay ninguna advertencia, porque simplemente es vendido como un libro de romance sin especificar que relata una historia de violencia doméstica. O sea, el editor del libro describió textualmente al libro como una adicta al trabajo con un romance demasiado bueno para ser verdad que no puede dejar de pensar en su primer amor. O sea, dígame en esa definición dónde explican que ella sufría violencia. En ningún lado, no lo explican. Básicamente lo tratan de vender casi como si fuese un triángulo amoroso en donde tenés como dos opciones y ella se encuentra en la disyuntiva de a quién elegir, como si fuese, no sé, Edward versus Jacob o Conrad versus Jeremiah, bueno, más o menos así. Y encima, como lo leen muchos adolescentes, literalmente hay hasta gente que se posiciona en teams, gente que está a favor de Riley, que es el marido violento, y hay gente que está a favor de Atlas, como si fueran dos teams, porque justamente es medio como te lo venden. Al ser una historia que contiene temas muy fuertes, pero que a su vez en la narrativa parece que estuviesen tratados a la ligera, hacen que muchas lectoras jóvenes e inclusive adolescentes lean este libro y terminen obviamente banalizando todo el maltrato como si fuera simplemente un triángulo amoroso en donde hay dos caminos a elegir y todo va a depender de la protagonista y de quién le guste más. Y encima, entre que no hay advertencia sobre los temas que toca, se termina tratando como si fuera simplemente una historia de romance, encima se le suma que en el libro las actitudes violentas de Riley no se terminan mostrando como algo del todo malo. Hay una clara tendencia en el libro a justificar la violencia y los maltratos que recibía la protagonista. Para que se den una idea, una de las frases que figuran en el libro es: no existe gente mala, solo somos personas que a veces hacemos cosas malas. O sea, si sos violento, si abusas de una persona, abusas de una persona. O sea, es rara la definición que se le da. Quiero aclarar que la verdad yo no leí el libro, por mucho tiempo lo tuve en mi lista de próximas lecturas,
Pero después me empecé a encontrar con las críticas que se le hacía y todos los temas que este libro tocaba y ahí decidí que no lo iba a leer. Hay críticas que en realidad dicen que la historia retrataba muy bien cómo sufre una víctima de violencia, porque justamente toda la justificación que se hacía era como la que una víctima suele hacer, porque obviamente no se puede dar cuenta de lo que el agresor hace, pero también hay mucha, que creo que es mayor, la crítica que dice que en realidad no es la protagonista la que lo termina justificando, sino la misma narrativa. Y en base a lo que ahora voy a seguir contando de otros libros de Colin Hoover, parece que sí, que en realidad es la narrativa la que justifica al final al protagonista masculino y no la protagonista en sí. De por sí, el hecho de que la escritora banalice la historia hace que ya nos demos una idea de que en realidad su idea no es ayudar a estas víctimas o tratar de retratarlas de la forma correcta, sino es más hacerlo parecer simplemente un romance en donde la chica está con una persona violenta y punto. Por ejemplo, si vamos a la web de Colin Hoover, la descripción del libro dice: combinando un romance cautivador con un elenco de personajes demasiado humanos, Romper el Círculo es una inolvidable historia de amor que tiene un precio máximo. Si querés retratar todo el calvario de una víctima de violencia doméstica, no creo que esa sea la mejor descripción para hacer del libro. Pero bueno, ahora dejemos un poquito en stand-by todo el tema de Romper el Círculo y vayamos a otro libro de la autora que se llama Ugly Love. Este libro tiene la misma característica que prácticamente todos los libros de Colin Hoover, que es que los protagonistas masculinos siempre de alguna u otra forma lastiman a la protagonista, o sea, siempre son violentos de alguna forma, siempre abusan de alguna forma de la protagonista, y este libro obviamente no es la excepción. Este libro tiene una escena bastante curiosa, que es que al parecer están en un auto el protagonista masculino llamado Miles con la que era su novia, y básicamente ellos tenían un bebé y se estaban riendo del tamaño de las bolas, o sea, de las partes íntimas del bebé, y que al reírse y prestar atención a eso, básicamente tienen un accidente de auto y el bebé muere. O sea, sí, el bebé sí termina muriendo por la irresponsabilidad y vaya a saber qué pasaba por la cabeza de los padres para reírse de eso. Gracias a este suceso que pasó en la vida de Miles y más cosas que después le pasaron, es retratado como un protagonista masculino complejo, pero se ignora el hecho de que claramente psicológicamente de la protagonista. Porque es lo que la narrativa de Colin Hoover al parecer hace, que es justificar las acciones por la historia de vida trágica que tiene. La escritora también tiene otro libro llamado 9 de noviembre, el cual contenía una escena de violencia explícita y después de las críticas que recibió se tuvo que sacar esa parte del libro. O sea, evidentemente tiene como una fijación de alguna forma por como temas en particular y conductas particulares de los hombres. Porque eso es lo que dicen siempre, que parece que es el mismo protagonista masculino que tiene las mismas actitudes, simplemente que se cambia el nombre y un poquito el pasado, pero en sí que siempre hacen las mismas cosas, siempre entra dentro del mismo patrón. ¿Y vieron que les dije que los temas muy fuertes de sus libros eran tratados a la ligera? En el año 2023, luego de anunciar que se iba a hacer la adaptación cinematográfica de Romper el Círculo, la escritora no tuvo mejor idea que anunciar por medio de su Instagram que se iba a vender un libro para colorear basado en la historia de Romper el Círculo. Sí, un libro para colorear basado en una historia de violencia doméstica. Sí, la verdad que es una increíble idea. La verdad habría que decirle a todos los autores que tratan temas delicados en sus libros que hagan una versión de libros para colorear. La noticia no fue bien recibida por el público y después de muchas críticas y quejas, Colin Hoover anunció que este libro no iba a salir a la venta finalmente. Ahora, para seguir con Romper el Círculo, hablemos de toda la polémica que trajo la promoción de la película. Por si no saben, está protagonizada por Blake Lively y por Justin Baldoni, que seguramente son nombres que conozcan mucho y que hayan oído últimamente porque, bueno, estuvieron en un par de temas legales, después vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, ahora hablemos de la promoción, y es que la gente comenzó a notar el estilo que se usaba para promocionar la película, lo cual era bastante raro porque toda la estética consistía en colores vivos, colores pasteles, flores. Parecía, no sé, una película de amor primaveral, literalmente, o sea, era medio raro. La explicación supuestamente es que Lily Bloom, la protagonista, era una aficionada de las flores, quería ser florista, una cosa así, entonces por eso toda la promoción está basada en ese concepto.
El problema es que el libro no es que se centra en la historia de cómo ella quería ser florista. La historia no se centra en eso. Entonces, basar la promoción en una partecita que se toca poco en el libro es medio raro, porque todo el mundo sabe que lo que sería el atractivo principal de la novela es la relación violenta entre Lily y Ryle. O sea, hasta los outfits que usaba Blake Lively parecían que no tenían nada que ver con lo que era la película. O sea, parecía que tranquilamente estaba haciendo promoción sobre una rom-com, porque aparte en las entrevistas no tocaba demasiado el tema de la violencia doméstica, simplemente hablaba de la historia y parecía como muy risueña. Y la verdad que creo, por lo menos yo, que si vas a protagonizar una película con una historia tan fuerte, más o menos tenés que adecuarte a eso cuando haces una entrevista. No podés ir y estar cagándote 15 minutos de risa y hablar como si, ¿me entendés?, fuese un romance juvenil. El único de todo el cast que parecía entender de qué trataba la película era Justin Baldoni, que constantemente en las entrevistas hablaba sobre el trasfondo de esta película y trataba de concientizar al respecto. De cualquier forma, Blake Lively demandó legalmente a su coprotagonista Justin Baldoni por acoso sexual y una campaña para destruir su imagen pública. Ella fue criticada por su falta de sensibilidad al abordar la película, justamente como le digo, porque algunos consideraron que no trató el tema con la seriedad pertinente, pero ella alega que la reacción crítica de los fans se debió a un esfuerzo cuidadosamente orquestado por el equipo de relaciones públicas de Baldoni. O sea, como que ellos fueron los que quisieron generar esa imagen negativa en la gente de Blake Lively. Por su parte, el equipo de Justin Baldoni alegó que en realidad esto era simplemente porque Blake Lively quería volver a recuperar la reputación buena que tenía antes y trató de echarle la culpa a Justin Baldoni. La verdad es que es muy largo de explicar todas las pruebas y todo lo que hay respecto a la demanda, porque no es de lo que me quiero centrar en el video. No quiero que trate más que nada de eso, que es un tema como muy sonado en los medios de comunicación, lo pueden encontrar en diarios online, o sea, hay mucha información al respecto, entonces no es de lo que más me quiero centrar en este video. De cualquier forma, me parece bastante irónico que Colleen Hoover termine como medio involucrada de alguna forma en un escándalo de este tipo, siendo que ella en sus novelas siempre retrata a protagonistas masculinos con este tipo de conductas y encima lo justifica. Pero de todo es que no es la primera vez que Colleen Hoover es cercana a una persona que tiene acusaciones similares a las que básicamente se le podrían hacer a cualquier personaje masculino de los libros de ella. En el año 2022 se hizo público que uno de los hijos de ella, Levi, era acusado por una menor de edad, por básicamente y encima la misma chica también involucra en la acusación a Colleen Hoover, ya que en un tuit que ella publicó dijo textualmente que su hijo me acosó y ella, Colleen Hoover, me bloqueó cuando intenté hablarle sobre ello. La chica resumió en otro tuit que ella y Levi eran amigos por medio de Snapchat, pero bueno, obviamente que la conversación se volvió de índole cuando ella era menor de edad y él no. A finales de 2022, Colleen Hoover se pronunció al respecto y voy a leer textualmente lo que dijo. En Facebook publicó que las cosas que se han dicho sobre mi hijo no son acertadas. Mi hijo y una chica fueron amigos en línea durante varios meses, nunca se conocieron en persona. Él dijo algo en un mensaje que la hizo sentir incómoda. Entre paréntesis, le pidió una foto. Así que ella me lo comentó. No leí ese mensaje, pero ella pensó que sí lo había hecho y le molestó comprensiblemente que no respondiera. Luego publicó en Twitter que mi hijo le había pedido una foto. Tan pronto como me enteré de esto hace meses, me puse en contacto con ella. Colin también comentó que se contactó con la chica para pedirle disculpas y le dijo que en todo caso sus abogados podían comunicarse. Al día de hoy los tweets ya no se pueden encontrar de esta chica porque los borró y tampoco hizo declaraciones luego de que Colleen Hoover saliera a hablar. Así que realmente no se sabe en qué quedó todo este asunto, no se sabe si siguieron hablando, llegaron a algún tipo de acuerdo, no se sabe demasiado. Pero como dije antes, realmente me parece muy irónico el hecho de que ella siempre retrate a sus protagonistas masculinos con tendencias abusivas
y que después su propio hijo termine en una polémica y en una cancelación por algo similar. Igual, después de todo lo que les conté, me encantaría tener una opinión formada de ella como autora, pero realmente no sé. La verdad que con todo lo que sé, sin siquiera haber leído los libros de Colleen Hoover, me es suficiente para mantenerme alejada de su universo literario. Obviamente igual todos pueden pensar distintos, si alguien leyó algún libro de ella o si alguien quiere contar su opinión lo puede hacer en los comentarios. Yo estoy abierta a escuchar todas las opiniones. La verdad que yo siempre que leo libros de romance trato de que sean tramas ligeras y si en todo caso van a tocar temas fuertes, no sea con la idea de romantizarlo, sino con la idea de generar conciencia. Entonces, por esa razón también nunca me metí en el universo de Colleen Hoover, porque obviamente leer temas sensibles y que terminen justificando al agresor no va conmigo. Pero bueno, eso era todo lo que tenía para contarles en el video de hoy. Si les gustó o si les pareció interesante, pueden darle like al video, suscribirse. Nos vemos entonces en un próximo video.